nosotros, algunos a nuestros hijos, otros ya incluso a nuestros nietos, les hemos arrullado y les hemos cantado una canción de cuna. Pues es una forma en la que la música cobra un sentido afectivo y genera un vínculo, y en la que nos comunicamos de una forma que no hacemos habitualmente, con el propósito de alentar el descanso, ¿no? De alentar la tranquilidad. La siguiente función es la función de goce estético, y yo la vincularía también ya con la siguiente, que es la función de entretenimiento. La función de goce estético, pues como su mismo nombre indica, la que nos permite gozar porque nos aproxima a aquella idea de lo que consideramos bello, agradable o simplemente de lo que es como creemos que tiene que ser. Lo que pasa es que los seres humanos somos diferentes y tenemos diferentes visiones de lo que es una estética como debe ser o de la concepción de belleza, aunque sabemos todos que hay parámetros psicobiológicos que determinan que unas cosas nos parezcan bonitas a todos y otras que nos parezcan feas a todos, independientemente después de la influencia cultural. Con respecto a esto, ¿qué conseguimos con el tema del goce estético? Poner en conexión al creador y al receptor. Y esto es importante, porque así tenemos creadores que crean pues para la cultura, por ejemplo, heavy, hay creadores que crean para la música contemporánea que llaman culta, o simplemente pues ahora hay muchísimas modas dentro de lo que son los adolescentes, y un poco el propósito de esta charla también era encontrar las vías que comuniquen a las diferentes generaciones, como es el hip hop, por ejemplo. La función de entretenimiento, pues simplemente, sabemos todos, pues para divertirnos, para evadirnos, para relajarnos, las discotecas, las salas de baile, los guateques, hace ya algún tiempo. Y ahora paso a la función de comunicación, que esta es la que me importa un poquito más, porque en palabras de Merriam,